Vamos a ver la última parte del tema de estadística, el punto 3.5, en el cual vamos a calcular los parámetros estadísticos, pero para datos agrupados en intervalos. Muy bien. Aquí tenéis las fórmulas para calcular la moda, la mediana, los cuantiles, que son cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, y luego he puesto a modo de ejemplo cómo se formaría la tabla. Bien, como estas fórmulas, si las veis aquí, parecen un poco complicadas, voy a explicarlas a partir de un ejemplo. Mirad, vamos a ver el número de accidentes laborales que ha tenido lugar en el último año. Y estos los hemos agrupado en intervalos. De 0 a 10 accidentes ha habido un mes que el número de accidentes está comprendido entre estos datos. 5 meses que está entre 10 y 20, 4 meses que está entre 20 y 30 y 2 meses de los 12 que tiene el año que el número de accidentes están entre 30 y 40. Pues bien, a partir de ahí queremos calcular la media, la desviación típica, el coeficiente de variación, la moda, la mediana, el tercer cuartil y el segundo decil. Mirad, para la media, la desviación media, la desviación típica y el coeficiente de variación, su explicación del punto 3.5 no he puesto ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque se calcula con las mismas fórmulas que teníamos anteriormente. ¿En qué se diferencia? Se diferencia que cuando yo quería calcular la media, ¿qué hacía? Sumaba los valores de todos los datos y los dividía entre el número de ellos. Pero claro, ¿qué voy a sumar? ¿Los intervalos? No. Entonces lo que tengo que hacer es la marca de clase primero. Una vez tenga la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, ya se hace exactamente igual que hemos visto. Por eso, en el punto 3.5 no hay fórmulas para calcular estos parámetros. Me calculo la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Como os he dicho, punto medio de cada intervalo. Entonces, cojo, primer intervalo, 0, 10. Se suma 0 más 10, 10 dividido en 0 más 10, 10 dividido entre 2, 5. La marca de clase vale 5. Para el segundo intervalo, 10 más 20, 30. Partido entre 2, 15. La marca de clase vale 15. El tercer intervalo, 20 más 30, 50. Dividido entre 2, 25. La marca del tercer intervalo es 25. Y la marca del cuarto intervalo es 30 más 40, 70, partido entre 2, 35. Pues bien, ahora ya se calcularía igual que habíamos hecho anteriormente. Es decir, yo para calcular la media, ¿qué hacía? Multiplicaba la XY por la FI, es decir, el dato que tenía por las veces que se repetía ese dato. Pues muy bien. Esta columna de aquí, la frecuencia acumulada, la he puesto ya, pero no la voy a utilizar. Lo digo porque si vais al orden, decir, bueno, es que esta columna aquí la podemos puesto al final. Sí, se puede poner al final, no importa. ¿De acuerdo? Eso ya el orden está claro, que primero siempre es el intervalo, después normalmente la marca de clase, sobre todo si vamos a calcular media, desviación típica, desviación media y coeficiente de variación, porque si vamos a calcular la moda, la mediana, el tercer cuartil, el segundo decil, sí que la marca de clase no hace falta tenerla. ¿De acuerdo? Entonces, yo normalmente el orden es ese. Si voy a calcular, como he dicho, media, desviación típica, coeficiente de variación, me pongo la frecuencia acumulada a continuación de la frecuencia absoluta, porque la voy a utilizar después para calcular mediana, tercer cuartil, segundo decil, y la pongo ahí. Muy bien, para calcular la media, ¿qué hacíamos? Es multiplicar
XY por FI, o sea, 5 por 1, 5. 15 por 5, 75. Y 5 por 4, 100. Y 35 por 2, 70. Sumo todos esos valores, me da 250. Pues aquí tenemos la fórmula. El sumatorio de XY por FI me da 250. Voy a poner un total de datos que son 12. La media 20,83 accidentes. Para calcular la desviación media, que no se utiliza poco, pero bueno, una vez la pueden pedir, tenemos que coger a cada valor, restarle la media y ese valor que puede dar positivo o negativo se va a coger siempre positivo porque siempre es el módulo de la resta de la XY menos la X media y multiplicado por las veces que se repita la XY. Luego sería 5, mirad, 5 menos 20,83, eso da menos 15,83, pero se pone positivo porque he dicho que el valor es valor absoluto, y se multiplicaría, pues en este caso, por 1, luego 15,83. Para el segundo intervalo, que sería la marca de clase vale 15, pues haría 15 menos la media 20,83, eso da 5,83, que lo multiplicaría por las veces que se repite, 5. Positivo, acordaros, da negativo también, 5. Y da 29,15. Para el tercer intervalo que haría 25, 25, que es la marca de clase, menos la media, 20,83, que me da 4,17 y lo multiplicaría por 4. Eso, lo multiplico por 4 y me da 16,68. Y haría lo mismo para el cuarto intervalo. Y me da 28,34. Sumo todos esos valores y me dan 90. Pues bien, la desviación media es 90 partido 12 con un total de datos y eso me da 7,5 accidentes. Para calcular la desviación típica, se puede aplicar cualquiera de estas dos fórmulas. Yo veo más fácil esta de aquí. Entonces, me toca hacer otra tabla en la cual será la XY al cuadrado multiplicada por la frecuencia absoluta. Bien, lo dividiré luego por un número de datos y le restaré la media al cuadrado. Con eso obtendré la varianza. La varianza, el problema que tiene es que me da unidades al cuadrado. Luego calcularé la raíz cuadrada de la varianza para hallar la desviación típica. Pero, como he dicho, tengo que pasar primero por la varianza. Si me voy a la tabla, ¿qué tengo que hacer? Siempre acordaos que en la tabla de arriba, la primera fila, siempre indico lo que es cada cosa o la operación que he de realizar. Pues aquí tengo que hacer XY al cuadrado por FI. Luego 5 al cuadrado, 25 por 1, 25. 15 al cuadrado, que es 225 por 5, eso me da 1125. 25 al cuadrado, que es 625 por 4, me da 2500. Y 35 al cuadrado, que es 1225 por 2, me da 2450. Sumo todos los valores, me da 6100 y bueno, la fórmula los pongo, ¿no? 6100 partido por un número de datos, 12 menos la media que la hemos calculado ya, de 0,83 al cuadrado, da 74,44 accidentes al cuadrado. Pues bien, como yo quiero la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 74,44 es 8,6 accidentes. Y luego tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación típica partido por la media. La desviación típica que acabamos de calcular, 8,63, partido por la media que la hemos calculado también anteriormente, 20,83 me da 0,414, que eso es 41,4%. Se puede dar como 0,414 o normalmente se suele expresar más en porcentaje, 41,4%.
Bien, pasamos a la moda. En la moda van a aparecer ahora unas fórmulas, que es el punto 3.5 de la teoría, y que lo vamos a ver, como he dicho, a partir de este ejercicio. Porque lo anterior, habéis visto que es igual. Una vez tenemos la marca de clase, no tiene ningún problema. Aplicamos las mismas fórmulas para calcular la media, la desviación típica y el coeficiente de variación. Pues bien, la moda. Para calcular la moda, yo lo que tengo que hacer primero es el intervalo modal. ¿En qué intervalo está la moda? ¿Os acordáis de lo que era la moda? Era ver el valor que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, el que más se repite es el intervalo 10-20. Este es el intervalo que más se repite. ¿Por qué es el que más se repite? Porque hay 5 meses, de todos estos que hay aquí, ¿los veis? Todos estos que hay aquí, hay 5 meses en los cuales el número de accidentes está entre 10 y 20. En el resto de intervalos, el número de meses es menor. Para el primero solamente es un mes, para el tercero son 4 meses y para el cuarto son 2 meses. Por tanto, la moda es para el intervalo 10-20 porque hay 5 meses que han tenido accidentes entre 10 y 20. Bien, puede haber más de un intervalo modal. Pues bueno, pues habría que hacer esto para cada uno de los intervalos modales. Es decir, habría una moda, yo acaba la moda 1, la moda 2. Bien, el intervalo modal hemos dicho que es 10-20. La fórmula para calcular dentro del intervalo 10-20 cuánto va exactamente la moda es esta de aquí. En lo cual, ¿qué significa cada cosa? El EI es límite inferior del intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Si mi intervalo es 10-20, el límite inferior es 10. Pues pondré 10. ¿Veis? 10. Más P sub I, ¿qué es? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del intervalo de la moda. Luego en este caso es 5. Menos F sub I menos 1. F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a la moda. Luego vale 1. ¿Lo veis? De 5 es 1. 1. Abajo coincide lo mismo, pues 5 menos 1, más la f sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo, menos la posterior, por la siguiente intervalo molar es 4. ¿Veis los valores? 5 es la f sub i, la f sub i menos 1 es 1, y la f sub i más 1 vale 4. La f sub i menos 1 es la frecuencia absoluta anterior al intervalo de moda, y la f sub i más 1 es la frecuencia absoluta posterior o siguiente al intervalo de la moda. Y la f sub i es la frecuencia de la moda. Pues bien, sustituyendo los datos, los veis aquí, eso daría 18 accidentes. Pasamos ahora a la mediana. Si os fijáis, la mediana y los cuantiles, cuando hablamos de cuantiles, hablamos de cuartil, quintil, decil y percentil o centil, es la misma fórmula. Si os fijáis, es la misma. Entonces, hay que hacer solamente una fórmula porque vale para mediana y cualquier cuantil. La mediana, bien, ¿cómo se calcularía? Vamos a lo que hacíamos anteriormente, cuando los datos no estaban agrupados en intervalos. ¿Yo qué hacía? Bien, la mediana me cogía el número total de datos y dividía entre 2, porque la mediana era el valor central cuando los datos habían ordenados de menor a mayor. Entonces, me da 6. Muy bien, justamente el 6 coincide, metí aquí luego las frecuencias acumuladas y si el valor no coincidía, me tenía que ir a la frecuencia acumulada siguiente, más próxima, pero si coincidía, tenía que hacer la media, ¿os acordáis? ¿No? De entre la x sub i que correspondía a la frecuencia acumulada que me había dado y la siguiente. Muy bien. En este caso, cuando son intervalos, el intervalo de la mediana al coincidir siempre es el siguiente.
el siguiente que es 20-30. ¿Vale? Y dentro del siguiente habría que aplicar la fórmula, ¿vale? Porque siempre es el posterior, el más próximo, la frecuencia acumulada más próxima al valor que nos ha dado. Pero en este caso, como coincide, ocurre pocas veces, pero alguna vez puede coincidir. Lo mismo pasaría si fuera un cuantil, En este caso pasaría lo mismo, haríamos la misma operación. Bueno, al coincidir, si aplicáis la fórmula, va a salir 20 accidentes. Entonces no se aplica directamente, ya ponemos que es el valor más pequeño, o lo que sea lo mismo ahí, la L sub I, el límite inferior del intervalo, 20. Si aplicáis la fórmula, que ahora explicaré cómo es para el siguiente cuantil, veréis que saldría el 20 igual. Pero bueno, ahorramos los cálculos, porque cuando coincide, se coge el intervalo siguiente y dentro del intervalo siguiente el valor más pequeño, que es el límite inferior, 20. Bien, pasamos al tercer cuartil. La tabla, aquí la tenemos, no hace falta copiarla cada vez, pero ya de aquí, para no tener que ir subiendo, yo me iría realmente a la tabla que yo tenía al principio hecha y a partir de ahí vería todos estos datos. Para calcular el tercer cuartil, ¿qué hacíamos? Pues yo que hacía era 3 por n partido por 4. El 3 porque es el tercer cuartil, el 12 porque son el número total de datos y el 4 porque es un cuartil. El cuartil se divide entre 4. Bien, eso vale 9. Me voy a la tabla de frecuencias acumuladas. El 9 no está. El valor siguiente más próximo a 9 es el 10. Ese para 10, el intervalo 20-30 es el intervalo del tercer cuartil, que es 20-30. Muy bien. Voy a calcular la fórmula. La fórmula que sería Q sub K. Pongo Q porque es cuartil. En la fórmula, si os fijáis, que está más arriba, que habla de cuantiles, sustituyo la palabra cuantiles por la Q. Sub K es el cuartil que voy a calcular, que el cuartil que yo quiero, el 1, el 2 o el 3, en este caso será el 3. La L sub I es el límite inferior del intervalo, en este caso el 20. ¿Veis? 20. Más, esto de aquí es lo que hemos calculado antes, el 3 por 12 partido por 4, es decir, 3 por el número total de datos partido por 4, que ya lo tenemos calculado aquí, que es 9. Este valor es el que va aquí, que es 9. Menos la F sub I menos 1. Vale, la F, que es la frecuencia acumulada. Como he dicho igual, para la moda se pone menos 1, ¿qué quiere decir? Que es la anterior. Luego, si el tercer cuartil era 10, la frecuencia acumulada será 6, la anterior. La anterior, claro, 6. Luego, 9 menos 6, partido por la F sub I minúscula, que es su frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del tercer cuartil? La frecuencia absoluta del tercer cuartil es 4, partido por 4. Muy bien, calculamos esto, y los tenéis los cálculos, y sale 27,5, y son accidentes. Por último, vamos a calcular el segundo decil, ¿vale? El segundo decil. Bien, para calcular el segundo decil hacemos igual. Voy a ver a qué intervalo corresponde el segundo decil. Para eso, ¿qué hacía? Calculo 2 por el número total de datos partido por 10, porque es decil se divide entre 10. Bien, eso da 2,4. Me voy a las frecuencias acumuladas, 2,4 no está, me voy a la frecuencia acumulada siguiente más próxima, que es 6. 6 corresponde al intervalo 10-20. Muy bien, pues el intervalo de deciles 10-20. Me voy a la fórmula, que os fijáis es la misma que he aplicado para el cuartil. En el caso del cuartil 3, pues aquí es el decil 2. La L sub I, ¿qué es? El límite inferior del intervalo.
de nuestro intervalo, 10, más 2 por 12 entre 10, que esto ya lo tenemos calculado, que es 2,4, menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior, como estamos al segundo intervalo, pues vale 1, porque está aquí 1. Muy bien, 1. Vale, y ahora lo divido entre 5 porque es su frecuencia para este intervalo. Para este intervalo, su frecuencia vale 5. Absoluta, pues 5, multiplicado por 10. Calculamos eso y da 22,8 accidentes. Pues bien, si me preguntaran algún cuantil más, como puede ser un quintil, se haría de la misma manera. Pues con esto ya damos por finalizado lo que es el tema de estadística.